Un millonario solitario, atrapado en una vida de lujo vacío, cruza su camino con el de una niña de la calle en un día lluvioso. Lo que parecía ser un gesto impulsivo de generosidad acabó desvelando secretos que ni él mismo podría haber imaginado. A medida que sus vidas se entrelazan, verdades ocultas del pasado salen a la luz, revelando una conexión sorprendente y profundamente transformadora. ¿Qué fue lo que realmente unió a estas dos almas de mundos tan distintos? Y cómo un encuentro fortuito cambió no solo sus vidas, sino también sus destinos para siempre. Acompaña esta historia emocionante, llena de misterios y giros inesperados que te harán reflexionar sobre el poder del amor y la familia. Si esta historia ya ha despertado tu curiosidad, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más relatos inspiradores como este. Prepárate para emocionarte. Era la encarnación del éxito, un hombre de traje impecable, cuyos pasos resonaban con autoridad en los pasillos de mármol de su imperio empresarial. A sus 45 años, poseía más riqueza de la que cualquiera podría gastar en varias vidas, mansiones en diferentes continentes, coches de lujo relucientes y un jet privado que lo transportaba a cualquier destino. Pero en medio de tanto lujo, un vacío persistía, un eco en su interior que ni todo su éxito podía acallar. En las fiestas exclusivas que organizaba, rodeado de personalidades influyentes, su risa era medida y sus sonrisas calculadas. Los cuadros de artistas famosos adornaban sus paredes, admirados por miradas ajenas, pero nunca por las suyas propias. Solía repetirse que la soledad era un precio razonable por alcanzar la cima, aunque el silencio de su inmensa casa a menudo lo hacía cuestionarse si eso era cierto. Sus mañanas comenzaban con una rutina meticulosamente organizada. Correr en una cinta de última generación, un café elaborado por chefs estrella y reuniones que determinaban el destino de mercados enteros. Sin embargo, cada vez que se miraba al espejo, veía algo más que el hombre que todos envidiaban. Un niño que aprendió demasiado pronto a luchar por sí mismo. Ese niño seguía ahí, enterrado bajo capas de formalidad y una coraza emocional. Su riqueza no era solo material, también poseía una mente brillante y una visión estratégica admirada por todos. Pero esta habilidad, tan aguda en los negocios, no se extendía a las relaciones humanas. Se había convertido en un analfabeto emocional, incapaz de establecer vínculos que no estuvieran mediados por contratos o intereses comunes. Las noches, sin embargo, eran las más duras. Frente a una ventana inmensa que ofrecía vistas espectaculares de la ciudad iluminada, se preguntaba si todo aquello alguna vez había sido su sueño. Había conquistado el mundo, pero en algún punto del camino se había perdido a sí mismo. En sus reflexiones más profundas, deseaba algo que el dinero no podía comprar, un propósito que diera sentido a su existencia. ¿Amigos? Apenas unos pocos, y hasta ellos eran relaciones superficiales. ¿El amor? Un recuerdo lejano, aplastado por prioridades que creía más importantes. Su mundo estaba hecho de contratos, metas y resultados. Una vida donde las emociones eran un estorbo. Y aún así, en sus momentos de mayor soledad, sabía que esa desconexión lo estaba convirtiendo en algo que jamás quiso ser, un hombre frío. Sin embargo, detrás de su fachada impenetrable, quedaba una chispa de esperanza, un anhelo reprimido de romper ese ciclo de aislamiento autoimpuesto. Sabía que su fortuna no le traía paz, y que tal vez había llegado el momento de mirar más allá de los números para encontrar algo, o a alguien, que pudiera cambiar su historia. Esa inquietud, hasta entonces silenciosa, era un presagio de lo que estaba por venir. Algo en su vida estaba a punto de transformarse, y él ni siquiera lo sospechaba. El vacío que lo atormentaba encontraría su respuesta de una manera que ni el más ambicioso de sus planes podría haber imaginado. Aquella tarde, la ciudad estaba envuelta en un gris melancólico. Las gotas de lluvia golpeaban las ventanas de su coche, mientras él observaba distraídamente las calles desde el asiento trasero. La reunión había terminado antes de lo previsto, y sus pensamientos vagaban entre números y estrategias. Fue entonces cuando la vio, una pequeña figura encogida bajo un abrigo raído, sentada en el suelo junto a una esquina. Sus ojos, grandes y llenos de tristeza, atraparon los suyos por un breve instante. El tráfico se detuvo por un semáforo en rojo,
dándole unos segundos para observarla mejor. Sus manos, sucias y temblorosas, sostenían una lata vacía, esperando la caridad de los transeúntes. Nadie parecía notar su presencia. Algo en ella le resultó profundamente inquietante, como si aquella escena rompiera la burbuja de comodidad en la que vivía. El chófer avanzó cuando la luz cambió, pero él, con un gesto inesperado, pidió que se detuviera. Salió del coche sin paraguas, dejando que la lluvia empapara su caro traje. Se acercó a la niña con pasos firmes pero cautelosos. Ella lo miró con desconfianza, apretando la lata contra su pecho como si fuera un tesoro. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, su voz suave pero cargada de curiosidad. La niña no respondió de inmediato. Solo lo observó midiendo sus intenciones, como si no estuviera acostumbrada a que alguien se interesara por ella. La lluvia se intensificó, pero ninguno de los dos se movió. Finalmente, ella murmuró un nombre casi inaudible. Su voz era frágil, como si no hubiese hablado en mucho tiempo. Al escucharla, él sintió un nudo en la garganta, una mezcla de compasión y culpa. ¿Cómo podía alguien tan pequeño cargar con tanto sufrimiento? En ese momento, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué hacía allí? ¿Dónde estaban sus padres? Los transeúntes miraban de reojo la escena, extrañados de ver a un hombre tan impecablemente vestido, hablando con una mendiga bajo la lluvia. Algunos se detenían brevemente, pero pronto seguían su camino. Él, sin embargo, no podía moverse. Había algo magnético en aquella niña, algo que lo hacía incapaz de ignorarla. Se agachó para estar a su altura y sacó un pañuelo de su bolsillo, ofreciéndoselo. Ella lo aceptó con reticencia, pero no dijo nada más. El chófer, incómodo por la situación, bajó del coche con un paraguas y le sugirió que volvieran. «Se va a resfriar, señor», insistió, pero él no le prestó atención. En su interior, algo se había despertado. Era como si aquella niña le estuviera mostrando un reflejo de algo que él mismo había perdido hacía mucho tiempo: la vulnerabilidad, la humanidad. «¿Tienes a dónde ir?», preguntó nuevamente. Esta vez, ella negó con la cabeza. Tras unos segundos de silencio, tomó una decisión impulsiva, casi irracional. «Ven conmigo», dijo, extendiendo su mano. La niña vaciló, observándolo con una mezcla de miedo y esperanza. Finalmente, dejó caer la lata al suelo y aceptó su mano. Aquel gesto sencillo marcó el inicio de algo mucho más grande, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. De vuelta en el coche, mientras el motor arrancaba y la lluvia seguía cayendo, él miró a la niña sentada a su lado. Estaba empapada, temblando de frío, pero había algo en su expresión que le llamó la atención, un brillo en los ojos, una chispa de vida que la adversidad no había logrado apagar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. El trayecto de regreso estuvo envuelto en un silencio tenso. La niña, encogida en un rincón del coche, no apartaba la mirada de la ventana empañada por la lluvia. Él, sentado a su lado, intentaba desentrañar sus pensamientos, pero cada intento terminaba en un muro de incertidumbre. Se preguntaba si había cometido un error, si aquella decisión impulsiva complicaría más su vida. Aún así, una extraña sensación de propósito lo mantenía firme. Algo en ella lo había tocado profundamente. Cuando llegaron a su enorme casa, la niña pareció petrificarse. Sus ojos se agrandaron al ver el tamaño del lugar, sus columnas de mármol y los ventanales que brillaban como espejos. «¿Qué hago aquí?», preguntó con un hilo de voz. Su tono no era de agradecimiento, sino de desconfianza. Él, consciente de la magnitud de su mundo comparado con el de ella, le respondió con una calma que no sabía que tenía. «Es un lugar seguro. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora». El personal de la casa los miraba con sorpresa, casi con incredulidad. Nadie entendía por qué su jefe había traído a una niña desaliñada y temblorosa a un lugar tan lujoso. «Preparen algo caliente para ella», ordenó con firmeza, ignorando las miradas curiosas. La niña, por su parte, mantenía su distancia, como si cada paso que daba dentro de aquella mansión fuera un acto de valentía. Cada rincón parecía intimidarla, como si estuviera en un mundo ajeno al suyo. Cuando le ofrecieron un plato de sopa caliente, la niña lo sostuvo entre sus pequeñas manos, pero no comió de inmediato. «¿Por qué haces esto?», preguntó sin mirarlo, sus palabras cargadas de una desconfianza que nacía de años de abandono. Él, sentado frente a ella, no tenía una respuesta clara.
porque creo que necesitas ayuda, respondió finalmente, aunque sabía que no era toda la verdad. Había algo más, algo que aún no lograba descifrar. La niña finalmente probó la sopa, pero sus movimientos eran cuidadosos, casi ceremoniales, como si temiera que todo aquello desapareciera de repente. Mientras comía, él la observaba con detenimiento. Había algo en su expresión, en la forma en que evitaba cualquier contacto visual, que le recordaba a su propio pasado. Era como si, en algún nivel profundo, él y esa niña compartieran una herida similar, una que nunca se atreverían a nombrar. Después de comer, la niña comenzó a explorar la habitación donde la habían llevado. Tocaba las cortinas con sus dedos pequeños, observaba los muebles como si fueran piezas de museo. Él la seguía desde la puerta, dejando que se familiarizara con el entorno. «Es tu casa ahora», le dijo en un intento por tranquilizarla, pero sus palabras parecían rebotar en un muro invisible. «Las casas no son para siempre», respondió ella, casi en un susurro. Esa frase lo golpeó como un mazazo. Nunca había pensado en el significado real de un hogar hasta ese momento. Para él, sus propiedades eran inversiones, símbolos de estatus, pero nunca refugios. La respuesta de la niña lo hizo cuestionar qué significaba realmente pertenecer a un lugar. Sin quererlo, ella estaba desafiando todo lo que él creía saber sobre el mundo y sobre sí mismo. Esa primera noche, mientras la niña dormía en una habitación más grande de lo que había conocido en su vida, él no pudo evitar quedarse en vela. Desde su despacho, miraba la lluvia caer y se preguntaba por qué había sentido aquella conexión instantánea con alguien tan diferente a él. No tenía todas las respuestas, pero sí sabía una cosa: aquel primer contacto no era casualidad, y quizás estaba destinado a cambiar la vida de ambos para siempre. La decisión de adoptarla no fue inmediata. Durante los días siguientes a su llegada, él se dedicó a observarla en silencio. La niña hablaba poco, pero su mirada decía mucho más de lo que las palabras podrían expresar. En sus ojos veía cicatrices invisibles, marcas de un pasado que, aunque desconocido, intuía lleno de dolor. No podía explicar por qué, pero algo en ella despertaba en él una necesidad desconocida de protegerla. Era como si, al ayudarla, estuviera tratando de sanar algo en sí mismo. El detonante llegó una tarde en que la niña, mientras jugaba con los pétalos de una flor en el jardín, le confesó algo inesperado. «No quiero volver a la calle», murmuró con voz temblorosa sin mirarlo a los ojos. Esa confesión, tan simple y tan desgarradora, lo atravesó como un rayo. No era solo una petición, era un grito silencioso de desesperación, una súplica de alguien que había conocido demasiado temprano la dureza del mundo. Fue en ese momento cuando comenzó a considerar seriamente la posibilidad de adoptarla. Las conversaciones con su círculo cercano no fueron fáciles. Amigos y colegas se mostraron incrédulos, algunos incluso burlones. «¿Tú? ¿Adoptar a una niña? ¿En qué estás pensando?», le dijeron más de una vez. Incluso su asistente personal, siempre leal y pragmática, intentó persuadirlo de reconsiderar. «Señor, esto no encaja con su estilo de vida», le advirtió con cautela. Pero cuanto más lo cuestionaban, más firme se volvía su resolución. Esta no era una decisión basada en lógica, era algo más profundo, casi visceral. Para él, la adopción no era un acto de caridad ni una estrategia para mejorar su imagen pública. Era una oportunidad para reconectar con algo que había perdido hacía mucho tiempo, su capacidad de sentir y de preocuparse genuinamente por otro ser humano. En la niña veía una chispa de esperanza, una promesa de redención, aunque no pudiera explicarlo con palabras. Era una decisión que desafiaba todas las expectativas, pero que, en el fondo, sabía que era la correcta. La sociedad tampoco se lo puso fácil. Cuando la noticia se filtró, los titulares de los periódicos y las redes sociales explotaron con comentarios polarizados. Algunos lo veían como un héroe, un hombre que usaba su riqueza para hacer el bien. Otros lo tachaban de excéntrico, de alguien que buscaba llenar un vacío emocional con un gesto impulsivo. Pero él, lejos de dejarse influir por la opinión pública, mantenía su atención en lo único que importaba, la niña que había transformado su perspectiva. La decisión final llegó en una mañana aparentemente normal. Mientras desayunaban juntos, ella dejó caer una cuchara al suelo y se apresuró a recogerla con una agilidad que le resultó sorprendente. «No quiero que pienses que soy un problema», dijo ella,
con una seriedad que rompió algo dentro de él. En ese instante, entendió que la adopción no era solo un acto de generosidad, sino un compromiso de darle a esa niña un lugar donde pudiera ser simplemente una niña, sin cargar con el peso de sobrevivir. El proceso legal fue más complicado de lo que esperaba. Documentos, entrevistas, visitas de trabajadores sociales, cada paso era un recordatorio de lo diferente que era su mundo del de ella. Pero no se desanimó. Cada obstáculo que superaban juntos fortalecía su determinación de ofrecerle un hogar. No una mansión llena de objetos caros, sino un lugar donde pudiera sentirse segura, amada y, finalmente, en paz. Cuando la adopción fue aprobada oficialmente, sintió algo que no había experimentado en años. Una alegría pura, sin adornos. No era el tipo de victoria que podía medirse en números o logros empresariales. Era una victoria del corazón, una que redefiniría su vida para siempre. Mientras miraba a la niña, ahora oficialmente su hija, entendió que su decisión no solo había cambiado su mundo, sino que había creado uno nuevo para ambos. Los primeros días en la casa del millonario fueron como entrar en un mundo completamente desconocido para la niña. Las paredes brillaban, los muebles parecían demasiado caros para ser tocados, y cada rincón desprendía un aire de perfección inalcanzable. Ella caminaba con cuidado, como si temiera romper algo con solo estar allí. Su ropa, aún desgastada, contrastaba con la elegancia del entorno, y en su mirada se mezclaban el asombro y la incomodidad. No era fácil para alguien que siempre había vivido en las calles sentirse bienvenida en un lugar así. El millonario intentó suavizar la transición con pequeños gestos. Ordenó que le prepararan un cuarto acogedor, lleno de juguetes y libros, cosas que nunca había tenido antes. Pero incluso ese gesto, aunque bien intencionado, parecía demasiado para ella. «No necesito tantas cosas», le dijo una noche, sentada al borde de su cama. Sus palabras lo dejaron perplejo. Estaba acostumbrado a medir la felicidad en términos de abundancia, pero ella le estaba enseñando que no siempre era así. Las comidas también fueron un desafío. Acostumbrada a racionar lo poco que tenía, la niña apenas tocaba la comida en su plato, como si temiera que pudiera acabarse. «Puedes comer todo lo que quieras», le decía él intentando animarla, pero sus hábitos no cambiaron de la noche a la mañana. Cada bocado que daba era un recordatorio de lo difícil que había sido su vida antes de llegar allí. Y aunque no lo expresaba en palabras, él podía ver el peso del pasado en cada uno de sus movimientos. El personal de la casa también enfrentó un periodo de ajuste. Algunos intentaban ser amables, pero no sabían cómo acercarse a ella. Otros, acostumbrados a la rutina impecable de la mansión, encontraban incómodo tener a una niña correteando por los pasillos. Pero poco a poco, la niña empezó a ganarse sus corazones con su curiosidad y su sonrisa tímida. Aunque reservada, había algo en ella que despertaba empatía, incluso en los más escépticos. La niña, por su parte, luchaba con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba agradecida por todo lo que el millonario hacía por ella. Por otro, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Había noches en las que lloraba en silencio, abrazando una vieja muñeca que había traído consigo. Era como si una parte de ella temiera que todo aquello fuera temporal, que un día despertaría y todo desaparecería. Su desconfianza no era por ingratitud, sino una forma de protegerse de más dolor. El millonario, observando sus luchas, entendió que la adaptación no sería un proceso rápido. Decidió tomarse las cosas con calma, dándole el espacio y el tiempo que necesitaba. Comenzó a pasar más tiempo con ella, ayudándola con los libros o simplemente sentándose a escucharla cuando decidía hablar. Descubrió que tenía un talento para dibujar, algo que la relajaba y le permitía expresarse. Verla con lápiz en mano, concentrada, le daba una sensación de paz que no había sentido en años. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, las barreras comenzaron a desmoronarse. La niña empezó a explorar la casa con más confianza, a hablar un poco más, e incluso a reír en ocasiones. Una tarde, mientras ambos compartían una merienda en el jardín, ella le dijo: «¿Sabes? Nunca había tenido a alguien que cuidara de mí así». Esa simple frase lo conmovió profundamente. Era un recordatorio de por qué había tomado la decisión de adoptarla. Aunque el camino seguía siendo largo, ambos sabían que estaban dando los primeros pasos hacia algo extraordinario. Para ella, la casa del millonario comenzaba a sentirse menos como un lugar extraño
y más como un hogar. Para él, cada día era una lección sobre lo que realmente significaba amar y ser amado. La adaptación no era solo de la niña, sino también de él, y juntos estaban descubriendo un nuevo significado para la palabra familia. Al principio, su relación era como un delicado baile lleno de cautela y pasos inseguros. La niña seguía manteniendo cierta distancia, como si temiera que cualquier muestra de afecto pudiera desvanecerse. Él, por su parte, no estaba acostumbrado a expresar emociones de manera abierta, pero con el tiempo, pequeños gestos comenzaron a construir un puente entre ellos. Una sonrisa tímida aquí, una palabra amable allá, y poco a poco, las paredes que los separaban empezaron a caer. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, la niña señaló un banco de madera bajo un árbol. ¿Te sientas conmigo?, le pidió con un tono tan inocente que él no pudo negarse. Se sentaron en silencio durante unos minutos, observando las flores mecerse con el viento. «Nunca he tenido un amigo», dijo de repente. Esa confesión, tan sencilla y tan poderosa, lo dejó sin palabras. En ese momento, entendió que no solo debía ser su protector, sino también su amigo. Pasaron más tiempo juntos, y con cada día su vínculo se fortalecía. Descubrieron que ambos compartían un amor inesperado por los rompecabezas. Pasaban horas en la sala principal, intentando encajar las piezas de paisajes y animales. La niña solía hacer pequeñas bromas cuando él fallaba en encontrar una pieza correcta, y él respondía con una sonrisa genuina, algo que hacía mucho tiempo no sentía. Aquellas sesiones se convirtieron en un ritual, una forma de acercarse sin necesidad de palabras. Ella también comenzó a abrirse sobre su pasado, aunque con reticencia. Le contó fragmentos de su vida en la calle, los días de frío, el hambre constante, y las pocas personas que se habían detenido a ayudarla. Cada relato era como una puñalada para él, que se esforzaba por no mostrar su angustia. «Ya no tienes que preocuparte por eso», le decía con suavidad, pero en su interior, cada historia lo hacía reflexionar sobre las injusticias del mundo que él mismo había ignorado durante tanto tiempo. El millonario, por su parte, también se vio obligado a enfrentar sus propias emociones. Había vivido tanto tiempo en una burbuja de éxito y soledad que había olvidado cómo era conectar con otra persona de manera sincera. Pero la niña, con su autenticidad y sus preguntas desarmantes, lo obligaba a abrirse. «¿Por qué estás solo?», le preguntó una noche. Esa pregunta tan directa y sin juicio lo dejó pensativo durante horas. Nadie había tenido el valor de preguntárselo antes. Poco a poco, la niña comenzó a influir en su perspectiva de la vida. Lo convenció de hacer cosas simples, como dar paseos por el parque o cocinar juntos en la enorme cocina de la casa. Actividades que él habría considerado triviales se convirtieron en momentos significativos. Durante una de esas tardes, mientras preparaban galletas, ella soltó una carcajada tan sincera que contagió al millonario. Era la primera vez que ambos reían con tanta libertad, y en ese instante todo parecía más ligero. El personal de la casa también notó el cambio en él. «Está más relajado», comentó uno de los empleados, sorprendido por su nuevo comportamiento. Incluso en sus reuniones de negocios, su actitud parecía más tranquila, más humana. La niña no solo estaba transformando su vida personal, sino también su manera de relacionarse con el mundo. Era como si al cuidar de ella, estuviera redescubriendo partes de sí mismo que había enterrado hacía años. La relación entre ambos se convirtió en un faro de esperanza para los dos. Para ella, él representaba estabilidad y protección, algo que nunca había tenido. Para él, ella era un recordatorio de que la vida no se trataba solo de logros materiales, sino de conexiones genuinas. Aunque su camino juntos apenas comenzaba, ya no eran dos extraños compartiendo una casa, sino dos almas encontrando un hogar en el otro. El pasado de la niña era un mosaico de momentos dolorosos y fragmentos que apenas lograba recordar con claridad. Había crecido en las calles, sin un lugar fijo al que llamar hogar. Su madre, una mujer frágil pero amorosa, había hecho lo imposible por cuidarla, aunque la vida no fue amable con ellas. Sin embargo, un día su madre enfermó gravemente, y con el tiempo la niña quedó sola. Ese fue el inicio de un largo y duro camino, donde cada día era una batalla por la supervivencia. El frío era uno de sus mayores enemigos. Las noches invernales en la ciudad
La obligaban a buscar refugio bajo puentes o en portales abandonados. Aprendió a hacer fogatas con pedazos de madera y a cubrirse con cartones para mantenerse caliente. El hambre también era una constante. Pasaba horas buscando entre contenedores de basura, esperando encontrar algo que otros hubieran desechado. Era una lucha silenciosa, una que pocos notaban y aún menos entendían. A pesar de su dura realidad, la niña no perdió su espíritu curioso. Miraba a los transeúntes con atención, intentando imaginar cómo sería su vida. Observaba a las familias caminando juntas, a los niños riendo y jugando, y aunque una parte de ella sentía envidia, otra parte albergaba un rayo de esperanza. Quizás algún día también tenga algo así, pensaba en los días menos oscuros, pero ese sueño siempre parecía distante, casi inalcanzable. También enfrentó momentos de crueldad. Algunos adultos, en lugar de ayudarla, la miraban con desprecio, como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de las fallas de la sociedad. En más de una ocasión, fue expulsada de los pocos lugares donde buscaba refugio, con palabras duras que calaron profundo en su joven corazón. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, también hubo destellos de bondad. Una anciana le regaló una manta una noche, y un panadero solía darle pedazos de pan que no podía vender. Esos pequeños gestos eran lo que mantenían su esperanza viva. A pesar de todo, la niña era resiliente. Había desarrollado una fortaleza interna que muchos adultos no podían comprender. Sabía que no podía depender de los demás, pero también entendía que incluso los momentos más pequeños de compasión podían marcar la diferencia. Esa mezcla de desconfianza y gratitud moldeó su carácter, haciéndola cautelosa, pero también agradecida por las pocas cosas buenas que encontraba. Los días más difíciles eran aquellos en los que se sentía invisible. Caminaba entre la multitud, con la esperanza de que alguien la notara, pero casi siempre pasaba desapercibida. ¿Soy real?, solía preguntarse en sus momentos de soledad. Era una pregunta que nadie respondía, pero que la acompañaba constantemente. Aprendió a aceptar su soledad como una parte inevitable de su existencia, aunque en el fondo deseaba algo diferente. A pesar de las dificultades, la niña tenía pequeños sueños que la mantenían en marcha. Quería aprender a leer, algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer. A veces, encontraba libros viejos en la basura y miraba las páginas con fascinación, intentando descifrar su contenido. También soñaba con tener una casa, no una mansión como las que veía en las revistas, sino un lugar pequeño y cálido donde pudiera sentirse segura. Esos sueños, aunque simples, eran su faro en la oscuridad. El millonario, al escuchar fragmentos de su historia, sintió una mezcla de dolor y admiración. No podía imaginar lo que era vivir una vida así, y mucho menos sobrevivirla con tanta valentía. Cada relato de su pasado era una pieza más del rompecabezas que lo ayudaba a entenderla mejor, pero también despertaba en él una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué más había detrás de esa niña? Sabía que su historia aún guardaba secretos que estaban por descubrirse. Con el paso de los días, el millonario comenzó a notar ciertas peculiaridades en la niña, pequeños detalles que le resultaban intrigantes. Aunque en general era tranquila y obediente, había momentos en los que su mirada parecía perderse en un vacío profundo. Se quedaba inmóvil, como si escuchara algo que él no podía percibir. ¿Estás bien?, le preguntaba, pero ella siempre respondía con un tímido sí, que no terminaba de convencerlo. Había algo en su silencio que hablaba más fuerte que sus palabras. Una noche, mientras trabajaba en su despacho, escuchó ruidos en el pasillo. Salió para investigar y la encontró sentada en el suelo, susurrando palabras que no lograba entender. ¿Con quién hablas?, preguntó, tratando de no asustarla. Ella se sobresaltó y negó rápidamente. «Con nadie», respondió, pero su rostro reflejaba una mezcla de miedo y vergüenza. Era la primera vez que él percibía algo realmente extraño en su comportamiento. La niña también parecía tener un conocimiento inusual para su edad. En una ocasión, durante una conversación sobre los cuadros en la sala, mencionó detalles sobre una pintura que ni siquiera él conocía. «Eso representa el sacrificio», dijo señalando una figura en el fondo del lienzo. Su explicación era tan precisa que él se quedó boquiabierto. «¿Dónde aprendiste eso?», le preguntó, pero ella simplemente se encogió de hombros.
Esa respuesta evasiva solo aumentó sus sospechas. Otro comportamiento peculiar era su habilidad para prever cosas antes de que sucedieran. Una tarde, mientras jugaban con un rompecabezas, ella dijo de repente: «Va a llover». El cielo estaba despejado, pero minutos después una tormenta inesperada comenzó a caer. Aunque trató de ignorarlo como una coincidencia, situaciones similares ocurrieron varias veces, dejándolo inquieto. No era supersticioso, pero no podía evitar pensar que había algo inusual en la forma en que la niña percibía el mundo. Además, tenía una relación extraña con los animales. Los perros de la casa, normalmente desconfiados con extraños, la seguían como si la conocieran de toda la vida. Incluso el gato, que solía mantenerse alejado de todos, se acurrucaba a su lado mientras dormía. El millonario no podía explicar esa conexión, pero era evidente que los animales sentían algo especial por ella. «Es como si me entendieran», dijo la niña una vez, con una sonrisa que parecía ocultar algo más profundo. El comportamiento misterioso también se manifestaba en sus dibujos. Pasaba horas con lápices y papel, creando imágenes que a veces eran hermosas y otras inquietantes. En una ocasión, dibujó una escena que parecía una representación de su vida anterior, con figuras oscuras y un cielo lleno de nubes. «¿Esto es un recuerdo?», le preguntó él, señalando el dibujo. La niña simplemente asintió, pero no quiso dar más detalles. Cada obra que producía parecía ser una ventana a su mundo interior, uno que él apenas comenzaba a comprender. A pesar de estas peculiaridades, nunca sintió miedo de ella. Más bien, sentía una profunda curiosidad, combinada con una necesidad creciente de protegerla. Era evidente que la niña cargaba con secretos, pero no estaba dispuesto a presionarla para que hablara. Sabía que, tarde o temprano, las respuestas llegarían. Mientras tanto, se dedicó a observarla con atención, buscando pistas en sus gestos, palabras y silencios. Sin embargo, una parte de él no podía ignorar la sensación de que había algo más grande en juego. ¿Era solo una niña con un pasado difícil? ¿O había algo más en su historia que él aún no había descubierto? Las preguntas lo atormentaban por las noches, pero también lo motivaban a seguir buscando. No sabía lo que encontraría, pero estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar lo que eso significara para ambos. El millonario no podía ignorar más las señales. Cada vez que observaba el comportamiento de la niña, sentía que había piezas de un rompecabezas más grande, esperando a ser descubiertas. Decidió tomar acción, pero de manera discreta. Sabía que no podía simplemente preguntarle. Cada intento de abordar su pasado era recibido con evasivas o silencios incómodos. Así que optó por investigar por su cuenta, comenzando con los pocos detalles que ella había dejado entrever en sus conversaciones. Su primer paso fue regresar al lugar donde la había encontrado. Paseó por las mismas calles bajo un cielo gris, esperando encontrar algo que pudiera darle pistas. Habló con comerciantes, mendigos y transeúntes habituales, describiendo a la niña con la esperanza de que alguien la reconociera. Algunos recordaban haberla visto, pero nadie sabía mucho sobre ella. «Es como un fantasma, aparece y desaparece», comentó un hombre mayor, encogiendo los hombros. Sus palabras lo dejaron más intrigado que nunca. Luego recurrió a su red de contactos. Contrató a un investigador privado, alguien en quien confiaba plenamente y que había trabajado con él en el pasado. Le dio instrucciones claras: encontrar todo lo posible sobre la vida de la niña antes de que llegara a su casa. El hombre comenzó a seguir pistas, revisando registros de instituciones de caridad, refugios para personas sin hogar y hospitales. Aunque al principio no encontró nada concluyente, pequeños datos empezaron a surgir, como piezas sueltas de un rompecabezas. Entretanto, el millonario comenzó a observar más detenidamente los dibujos de la niña. Cada trazo parecía contar una historia, y algunos de ellos tenían detalles que lo inquietaban. En uno de sus dibujos había una casa que le resultaba vagamente familiar. Decidió mostrárselo a su investigador, quien lo tomó como una posible pista. «Esto podría ser más importante de lo que parece», dijo el hombre estudiando el dibujo con atención. Paralelamente, la niña comenzó a notar que algo había cambiado en él. Aunque seguía siendo amable y atento, parecía más pensativo, como si estuviera ocupado con algo que no quería compartir. Una noche, mientras cenaban, ella lo miró fijamente y dijo: «Estás buscando algo, ¿verdad?». Su pregunta lo tomó por sorpresa,
pero logró mantener la compostura. «Solo quiero entenderte mejor», respondió, evitando dar más detalles. Las pistas llevaron al investigador a un orfanato en las afueras de la ciudad. Según los registros, una niña con características similares había pasado un tiempo allí antes de desaparecer. Los documentos eran vagos, pero mencionaban el nombre de una mujer que había intentado adoptarla sin éxito. El millonario sintió que estaba cada vez más cerca de descubrir algo importante, aunque aún no podía imaginar lo que estaba por venir. Sin embargo, no todos los caminos eran claros. Algunas pistas parecían llevar a callejones sin salida, mientras que otras solo abrían más preguntas. Una tarde, el investigador le mostró una foto antigua encontrada en los archivos del orfanato. Era un retrato grupal, y aunque la niña no aparecía en él, una de las figuras del fondo tenía un parecido inquietante con alguien que el millonario conocía. Su corazón dio un vuelco al reconocer el rostro de su difunta esposa. Esa revelación fue el catalizador que lo empujó a profundizar aún más. Ahora sabía que esta no era solo la historia de una niña perdida, era también la suya. La conexión entre ambos era más profunda de lo que había imaginado, y aunque aún no tenía todas las respuestas, estaba decidido a llegar al fondo del misterio. Lo que no sabía era que las respuestas que buscaba cambiarían su vida para siempre. La fotografía encontrada en los archivos del orfanato lo dejó inquieto. Ver el rostro de su difunta esposa, aunque borroso y en el fondo de una imagen antigua, encendió un torbellino de emociones. No podía ser una coincidencia. Decidió investigar más profundamente, enfocándose en los años en que su esposa había vivido antes de conocerse. Sabía que ella había sido reservada sobre su pasado, pero nunca imaginó que podría estar relacionado con la niña. La sensación de que algo extraordinario estaba por revelarse se hacía más fuerte. El investigador siguió rastreando conexiones, desenterrando archivos olvidados y documentos que nadie había revisado en años. Entre ellos, encontró un registro de visitas al orfanato con el nombre de su esposa. Había ido allí varias veces, aparentemente interesada en adoptar, aunque nunca lo mencionó. ¿Por qué habría mantenido eso en secreto? El millonario no podía evitar sentirse traicionado y al mismo tiempo intrigado. ¿Qué relación podría tener su esposa con la niña? Mientras tanto, la niña comenzó a mostrar señales de que también sospechaba algo. Una noche, mientras dibujaba, mencionó algo que lo paralizó. «A veces, sueño con una mujer que me dice que todo estará bien», dijo con una voz cargada de melancolía. «Tiene un cabello largo y usa un collar brillante». El millonario, al escuchar esta descripción, sintió que su corazón se detenía. Era exactamente como recordaba a su esposa en los días felices de su matrimonio. La revelación lo llevó a buscar el collar mencionado por la niña. Tras revolver las pertenencias de su esposa, encontró la joya guardada en una caja. Era un colgante de oro con una inscripción que decía: «Donde el amor florece, las almas se encuentran». Lo sostuvo en sus manos con incredulidad, preguntándose si aquello era una señal. El peso de las coincidencias empezaba a ser abrumador. Estaba claro que había una conexión entre la niña y su esposa, pero aún no podía entender cuál era. En otro giro inesperado, el investigador descubrió un registro médico del orfanato que mencionaba a la niña. Según los documentos, había nacido allí después de que su madre fuera admitida en el refugio en condiciones críticas. No se especificaba el nombre de la madre, pero los detalles coincidían con el periodo en que su esposa desapareció durante unos meses antes de su matrimonio. Esa ausencia, que él siempre asumió que era por motivos personales, ahora parecía tener un significado completamente diferente. El millonario empezó a unir las piezas, aunque cada descubrimiento lo llenaba de más preguntas. ¿Era posible que la niña fuera hija de su esposa? Había tenido un pasado tan doloroso y complejo que nunca se atrevió a compartirlo con él. Mientras reflexionaba sobre estas posibilidades, también comenzó a recordar pequeños detalles de su vida juntos, conversaciones a medias, días en los que ella parecía distraída. Todo empezaba a encajar de una manera inquietante. Decidido a confirmar sus sospechas, solicitó una prueba de ADN. La niña no entendía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero confió en él. Durante los días que siguieron, el millonario estuvo en un estado constante de ansiedad, esperando los resultados. Cada hora que pasaba parecía interminable. Cuando finalmente llegaron, la verdad lo dejó sin aliento.
La niña no solo estaba conectada a su esposa, era de hecho su hija. El impacto de la revelación fue tan profundo que necesitó tiempo para procesarlo. Todas las emociones que había reprimido durante años salieron a flote. Amor, arrepentimiento, tristeza y un extraño sentido de destino cumplido. Ahora entendía por qué había sentido una conexión tan instantánea con la niña desde el principio. Ella no era solo una extraña a quien había decidido ayudar, era parte de su familia, un legado vivo de la mujer que había amado. El día que recibió los resultados de la prueba de ADN, el mundo del millonario se detuvo por un momento. Sentado en su despacho, el papel temblaba en sus manos mientras leía la conclusión. La niña era hija biológica de su difunta esposa. El impacto fue abrumador. No podía comprender cómo había pasado tanto tiempo sin saberlo, cómo ella había guardado un secreto tan importante. La verdad lo golpeó con una intensidad que ninguna de sus conquistas materiales podría amortiguar. La primera emoción que lo invadió fue la incredulidad. ¿Cómo era posible que su esposa, una mujer con quien compartió años de intimidad, hubiera escondido algo tan crucial? Comenzó a recordar las veces que ella había evitado hablar de su pasado, de aquellos meses de viaje personal antes de casarse. Cada detalle encajaba ahora en un panorama que jamás había imaginado. Pero con la incredulidad vino también el dolor, no solo por el secreto, sino por el sufrimiento que ella debió haber pasado sola. Decidió que era hora de hablar con la niña. No podía seguir ocultando lo que había descubierto, pero tampoco sabía cómo abordarlo. Esa noche, se sentó con ella en el salón, ambos rodeados por el silencio de la casa. «Tengo algo importante que decirte», comenzó, tratando de mantener la calma. La niña lo miró con curiosidad, aunque en sus ojos brillaba un leve temor, como si presintiera la magnitud de lo que estaba por escuchar. Le explicó lo que había descubierto, con cuidado y paciencia, tratando de no abrumarla. «Tú y yo estamos conectados de una manera especial», dijo entregándole el colgante que había pertenecido a su esposa. La niña lo sostuvo con cuidado, como si fuera algo sagrado. Cuando le explicó que su madre, la mujer que ella apenas recordaba, era la misma persona que él había amado profundamente, las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de ambos. La conexión que sentían desde el principio finalmente tenía un nombre. La niña permaneció en silencio durante un largo rato, procesando lo que había escuchado. «¿Ella sabía que yo estaba aquí?», preguntó finalmente con un tono que mezclaba esperanza y tristeza. El millonario no tenía todas las respuestas, pero prometió que haría todo lo posible por reconstruir la historia. «Lo que sé es que ella te amaba más de lo que las palabras pueden explicar», le dijo, con una sinceridad que la hizo llorar por primera vez desde que llegó a su casa. A medida que compartían más detalles, ambos comenzaron a construir un puente sobre los vacíos de su pasado. El millonario le mostró fotografías de su esposa, contándole anécdotas sobre su personalidad y los momentos que habían compartido. Por su parte, la niña empezó a abrirse sobre los recuerdos borrosos que tenía de su madre. Una voz suave, manos cálidas que la abrazaban y un susurro constante que le decía que nunca estaba sola. Estas memorias, aunque fragmentadas, eran como hilos que unían sus vidas. La revelación no solo los acercó, sino que también les dio un propósito compartido. El millonario, que había pasado tanto tiempo buscando significado en su vida, encontró en esa conexión una nueva razón para levantarse cada día. Y la niña, que había crecido creyendo que el mundo era un lugar frío y cruel, empezó a entender que el amor de su madre seguía vivo, ahora a través de él. Juntos, comenzaron a sanar heridas que ambos habían cargado por años. Aunque las respuestas que buscaban nunca serían completas, la revelación les dio algo invaluable, un nuevo comienzo. No podían cambiar el pasado, pero podían construir un futuro juntos, basado en el amor, la verdad y el legado de una mujer que había marcado sus vidas de formas que nunca podrían olvidar. El secreto, lejos de separarlos, los había unido de una manera que ninguno de los dos habría imaginado. La verdad lo había dejado completamente expuesto. Durante días, el millonario luchó con una mezcla de emociones que parecían no tener fin. Por un lado, sentía una profunda alegría al descubrir que tenía una conexión tan directa con la niña, un vínculo que explicaba tantas cosas inexplicables, pero, por otro lado, el dolor de saber que su esposa
Había cargado con un secreto tan grande sin compartirlo con él, lo llenaba de un vacío indescriptible. ¿Por qué no le había contado? Esa pregunta lo atormentaba. La culpa también se convirtió en una presencia constante. No podía evitar pensar que, tal vez, no había sido el esposo que su esposa necesitaba. Quizás ella había sentido que no podía confiar en él con algo tan importante. Cada recuerdo de su vida juntos se convirtió en un espejo donde buscaba señales que nunca había notado antes. Por primera vez, el hombre que siempre tenía todas las respuestas se sentía perdido, inseguro de cómo proceder. Pero la niña le daba un motivo para seguir adelante. Aunque la revelación lo había desestabilizado, su presencia era un recordatorio de que aún había esperanza, de que podía redimirse de alguna manera. En sus ojos veía no solo el reflejo de su esposa, sino también una oportunidad para convertirse en alguien mejor. Decidió que no podía dejar que sus dudas lo paralizaran. Tenía que actuar, no solo por ella, sino también por la memoria de la mujer que ambos habían perdido. Para canalizar sus emociones, se dedicó a reconstruir el pasado de su esposa y entender las decisiones que había tomado. Habló con antiguos amigos y familiares que, aunque sorprendidos por sus preguntas, compartieron anécdotas y detalles que ayudaron a llenar los vacíos. Cada conversación le permitía ver a su esposa bajo una nueva luz, no como la mujer reservada que conoció, sino como alguien que había enfrentado más desafíos de los que él jamás imaginó. La niña, mientras tanto, se convirtió en su mayor fuente de fortaleza. Aunque el millonario intentaba ser el apoyo emocional para ella, se dio cuenta de que era un proceso recíproco. «No tienes que cargar con todo», le dijo una noche mientras ambos observaban las estrellas desde el jardín. Sus palabras, simples pero profundas, lo hicieron llorar. Era la primera vez en años que dejaba caer sus barreras completamente, permitiendo que alguien viera su vulnerabilidad. Con el tiempo, el dolor comenzó a transformarse en algo diferente: gratitud. En lugar de lamentarse por lo que nunca supo, empezó a enfocarse en lo que todavía podía construir. «Ella te dejó un regalo increíble», le decía a la niña, refiriéndose a su propia existencia. Cada día era una oportunidad para honrar a su esposa, no con lamentos, sino con acciones concretas que cambiaran la vida de ambos. Era un nuevo capítulo, y estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Sin embargo, también hubo momentos de duda. Hubo días en los que se preguntaba si estaba preparado para el desafío, si sería capaz de ser el padre que la niña merecía. Pero cada vez que esas dudas aparecían, ella le daba una razón para seguir adelante. Su risa, su curiosidad, incluso sus silencios, eran recordatorios de que el amor podía ser una fuerza poderosa, incluso en los momentos más oscuros. Finalmente, aceptó que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir el presente. Su reacción ante la revelación se convirtió en el motor de su transformación personal. Ya no era solo un millonario con una vida vacía, ahora era un hombre con un propósito claro, alguien dispuesto a enfrentar cualquier desafío por el bienestar de la niña. Juntos, estaban construyendo una vida que, aunque marcada por el dolor del pasado, estaba llena de esperanza para el futuro. El descubrimiento de la verdad transformó al millonario de una manera que nunca habría imaginado. Antes, su vida giraba en torno a metas materiales y la búsqueda incesante de éxito. Ahora su prioridad era algo mucho más profundo: ser el padre que la niña necesitaba y honrar la memoria de su esposa a través del amor y la dedicación. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito más allá de acumular riquezas. La niña le había dado una razón para mirar más allá de sí mismo. Cambió sus prioridades de inmediato, redujo su carga de trabajo, delegando muchas de las responsabilidades que antes consideraba intransferibles. En lugar de pasar largas horas en reuniones interminables, dedicaba sus días a estar presente para la niña. Aprendió a disfrutar de cosas simples como preparar el desayuno juntos o leer cuentos antes de dormir. Lo que antes consideraba una pérdida de tiempo, ahora era lo que más valoraba. Incluso su casa, que siempre había sido un símbolo de estatus y poder, comenzó a transformarse. Las paredes antes impolutas ahora estaban decoradas con los dibujos de la niña. La mansión, fría y distante, se llenó de risas y conversaciones. Los empleados de la casa, que al principio veían a la niña como una intrusa, comenzaron a quererla como parte de la familia.
La casa dejó de ser un museo para convertirse en un verdadero hogar. La relación con la niña también le enseñó lecciones inesperadas sobre el valor de la vulnerabilidad. Antes, mostrarse emocionalmente era un signo de debilidad para él, pero ahora entendía que abrirse a alguien, permitir que otros vieran su humanidad, no solo lo hacía más fuerte, sino también más conectado. La niña no solo necesitaba a un protector, necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a compartir su mundo con ella, con todas sus luces y sombras. En el ámbito personal, su círculo social también cambió drásticamente. Amigos superficiales que antes admiraban su estilo de vida comenzaron a alejarse, incapaces de entender su transformación. Pero otros, aquellos que realmente valoraban su esencia, se quedaron, ofreciéndole apoyo y consejo. Se rodeó de personas que compartían su nueva visión de la vida, quienes también se conmovieron por su decisión de adoptar y cuidar a la niña. En términos emocionales, comenzó a sanar viejas heridas que ni siquiera sabía que tenía. La relación con la niña lo obligó a enfrentarse a su propia infancia, a recordar momentos que había enterrado durante años. Al darle a ella el amor y el cuidado que siempre quiso recibir, también estaba sanando a ese niño interior que aún vivía dentro de él. Cada paso que daba junto a ella era un paso hacia su propia redención. Pero el cambio más grande fue en su perspectiva del legado. Antes, su idea de trascendencia estaba ligada a sus logros empresariales y la fortuna que había acumulado. Ahora, entendía que su verdadero legado no era material, sino humano. A través de la niña, podía dejar una huella mucho más significativa, una que no se desvanecería con el tiempo. Su vida ya no era solo suya, era parte de algo mucho más grande. Al final, la transformación del millonario no fue simplemente un cambio en su estilo de vida, sino una verdadera revolución en su alma. La niña le mostró que, incluso en medio de las pérdidas y los secretos del pasado, siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Su vida, antes vacía y superficial, se llenó de propósito, amor y esperanza. Juntos, estaban construyendo un futuro que ningún secreto, por grande que fuera, podría oscurecer. La transformación en la vida de la niña fue evidente desde el primer día en que supo la verdad. Antes, cargaba con un peso invisible, una sensación constante de no pertenecer a ningún lugar. Ahora saber que tenía una conexión profunda con el millonario cambió su perspectiva del mundo y de sí misma. Por primera vez, empezó a sentirse parte de algo más grande, de una historia que le daba un nuevo sentido a su existencia. Su mirada, antes reservada y cautelosa, comenzó a brillar con una esperanza que no había conocido. La seguridad que encontró en su nuevo hogar tuvo un efecto casi milagroso. Dormía mejor, comía con más apetito y empezó a sonreír más a menudo. Cosas simples, como elegir su ropa o decorar su habitación, se convirtieron en pequeños rituales de alegría. En su mente, la casa dejó de ser un lugar extraño y se convirtió en un refugio. Pero más que la comodidad material, lo que realmente marcó la diferencia fue la presencia constante del millonario, quien la hacía sentir valorada y amada. Su confianza también creció. En la escuela, pasó de ser una niña callada que evitaba participar a alguien que levantaba la mano para hacer preguntas y compartir sus ideas. Aunque al principio los niños la miraban con curiosidad, pronto hicieron amistad con ella, cautivados por su bondad y creatividad. Descubrió que tenía un talento para el arte, algo que sorprendió incluso a sus maestros. Los dibujos que antes hacía en soledad ahora eran compartidos y admirados por otros. El millonario también tuvo un papel crucial en su desarrollo emocional. Se aseguraba de que siempre supiera que estaba allí para ella, que podía contar con su apoyo en cualquier momento. Una noche, mientras ella lidiaba con un mal sueño, él se sentó junto a su cama y le dijo: «No importa lo que pase, nunca estarás sola de nuevo». Esas palabras, simples pero poderosas, se convirtieron en el ancla emocional que necesitaba para superar sus miedos. A medida que su relación se fortalecía, la niña comenzó a reflexionar sobre el pasado con una perspectiva diferente. Lo que antes veía como una cadena de desgracias, ahora lo entendía como una serie de eventos que la llevaron hasta donde estaba. Aunque las cicatrices seguían allí, ya no las veía como un recordatorio de su dolor, sino como señales de su fortaleza. Su resiliencia, cultivada en los momentos más oscuros, ahora era su mayor tesoro. El impacto de esta nueva vida
también se manifestó en sus sueños y aspiraciones. Antes no podía pensar más allá de sobrevivir el día a día, pero ahora soñaba con un futuro lleno de posibilidades. Quería aprender más, viajar y, algún día, ayudar a otros niños que estuvieran en situaciones similares a las que ella había enfrentado. Su experiencia le dio un sentido de empatía y determinación que pocas personas de su edad podían comprender. Además, comenzó a sentirse parte de una familia, algo que nunca había experimentado antes. Aunque su madre biológica siempre había estado en su corazón, el millonario llenó un vacío que ni siquiera sabía que tenía. No lo veía solo como su salvador, sino como su padre en todos los sentidos. Cada gesto, cada palabra de aliento, fortalecía ese lazo, hasta el punto de que la idea de perderlo se volvió su único temor. La niña no solo cambió, sino que también transformó la vida de quienes la rodeaban. Con su espíritu resiliente y su capacidad de amar, enseñó a todos en la casa que las segundas oportunidades son posibles. Para ella, el futuro ya no era un abismo incierto, sino un camino lleno de luz, donde podía caminar con la seguridad de que ya no estaba sola. Su historia no solo era de supervivencia, sino también de renacimiento, de encontrar amor y propósito en los lugares más inesperados. La historia del millonario y la niña es un testimonio vivo de cómo la vida puede cambiar de formas inesperadas. En un mundo obsesionado con el éxito material, esta narrativa nos recuerda que las verdaderas riquezas no se miden en números, sino en las conexiones humanas que construimos. El millonario, atrapado en su soledad, y la niña, perdida en un mundo hostil, encontraron en su encuentro una segunda oportunidad para amar y ser amados. Su historia no solo es conmovedora, sino también una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa. El mensaje central gira en torno a la capacidad de las personas para transformarse a través de actos de generosidad y amor. La decisión del millonario de adoptar a la niña no fue un simple gesto de caridad, sino un acto de profunda humanidad. En ella encontró algo que ni toda su fortuna había podido darle, un propósito. Al mismo tiempo, la niña, que había conocido la crueldad del mundo, aprendió que el amor y la bondad aún existen, incluso en los lugares más inesperados. La historia también nos habla del poder de la resiliencia. La niña, a pesar de su difícil pasado, nunca dejó de soñar con un futuro mejor. Su fortaleza interna no solo le permitió sobrevivir, sino también florecer en circunstancias que habrían quebrado a muchos. Por otro lado, el millonario demostró que nunca es tarde para cambiar, para abrir el corazón y encontrar significado en actos desinteresados. Ambos nos enseñan que las segundas oportunidades pueden llegar cuando menos lo esperamos. Un tema subyacente es la importancia de la conexión emocional. La relación entre el millonario y la niña no se construyó de la noche a la mañana. Fue un proceso de aprendizaje mutuo, lleno de retos y momentos de vulnerabilidad. Este vínculo nos recuerda que las relaciones verdaderas requieren tiempo, esfuerzo y sobre todo sinceridad. En un mundo donde la tecnología y la superficialidad a menudo nos desconectan, esta historia nos inspira a buscar conexiones más profundas y auténticas. Otro mensaje crucial es el impacto de la empatía en nuestras vidas. El millonario, que al principio veía a la niña como una extraña, fue capaz de reconocer su dolor y su valor como persona. Este acto de empatía no solo cambió su vida, sino que también le permitió redescubrir su propia humanidad. La niña, por su parte, también mostró empatía al aceptar al millonario, confiando en él y permitiéndole formar parte de su mundo. Juntos demostraron que la empatía puede ser un catalizador para el cambio. La historia también nos invita a reflexionar sobre el legado que dejamos. Para el millonario, su mayor legado no será su fortuna ni sus logros empresariales, sino el impacto positivo que tuvo en la vida de la niña. Para ella, su legado será la prueba de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor puede abrir caminos hacia la esperanza. Esta narrativa nos anima a pensar más allá de nosotros mismos y a considerar cómo nuestras acciones pueden influir en las vidas de los demás. Además, la historia aborda la idea de que el amor es un acto transformador. No importa de dónde vengamos o cuánto hayamos sufrido, el amor tiene la capacidad de sanar las heridas más profundas y darnos una nueva perspectiva de la vida. En el millonario, el amor por la niña despertó una sensibilidad que había estado dormida durante años. En ella,
El amor de él le dio la seguridad y el valor para enfrentar su pasado y abrazar su futuro. En última instancia, esta historia nos deja una lección universal. Nunca es demasiado tarde para encontrar propósito, ni demasiado temprano para soñar con algo mejor. Nos recuerda que incluso las decisiones más pequeñas pueden cambiar vidas y que, en el fondo, todos buscamos lo mismo: ser vistos, amados y valorados. Al final, lo que importa no es cuánto poseemos, sino cuánto hemos amado y permitido que nos amen. La historia del millonario y la niña nos deja una enseñanza profundamente humana. A veces, las cosas más inesperadas son las que tienen el poder de cambiar nuestras vidas. Él, un hombre que parecía tenerlo todo, descubrió que su verdadero tesoro no estaba en sus posesiones, sino en las relaciones que construía. Ella, una niña que había enfrentado el abandono y el dolor, encontró en el millonario no solo un protector, sino una familia. Juntos, mostraron que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre puede ofrecernos una segunda oportunidad. La reflexión principal radica en cómo los actos de amor y generosidad pueden transformar tanto a quien los recibe como a quien los ofrece. El millonario, atrapado en un mundo de superficialidades, encontró significado en cuidar de la niña, y ella, cuya vida había sido marcada por la adversidad, descubrió que podía confiar nuevamente. Su relación nos enseña que dar y recibir amor no solo nos conecta con los demás, sino que también nos permite redescubrir nuestra propia humanidad. Esta historia también es un recordatorio de que no podemos escapar de nuestro pasado, pero podemos reinterpretarlo. El millonario y la niña cargaban con cicatrices invisibles, pero al encontrarse, comenzaron a sanar. Nos muestra que no importa cuánto hayamos sufrido, siempre hay espacio para el crecimiento y la redención. Al enfrentarse a sus propias heridas, ambos encontraron una fortaleza que ni siquiera sabían que tenían. La conexión entre ellos también nos invita a mirar más allá de las apariencias y a encontrar el valor en los demás. El millonario podría haber ignorado a la niña aquel día lluvioso, como tantos otros lo hicieron, pero decidió detenerse. Ese simple acto de atención cambió sus vidas para siempre. En un mundo donde es fácil pasar de largo, esta historia nos recuerda la importancia de detenernos, mirar y actuar con empatía. Además, la narrativa nos desafía a redefinir qué significa éxito. Para el millonario, el éxito ya no se medía en riqueza material, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de otra persona. La niña, a su vez, nos muestra que el éxito no es escapar de nuestras dificultades, sino aprender a superarlas con resiliencia y esperanza. Juntos, redefinieron el concepto de riqueza, demostrando que el amor y la conexión son los verdaderos tesoros de la vida. La historia también es una invitación a valorar lo cotidiano. Los momentos que compartieron, una risa, una conversación, una simple comida, se convirtieron en la base de una relación extraordinaria. Nos enseña que, al final, no son los grandes gestos los que construyen un hogar, sino los pequeños actos diarios de cuidado y atención. Cada día es una oportunidad para construir algo significativo, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. En última instancia, esta historia nos inspira a mirar el mundo con nuevos ojos, nos invita a buscar el propósito en lo inesperado, a encontrar belleza, incluso en las situaciones más complicadas, y a creer que siempre es posible un nuevo comienzo. La vida, con todas sus complejidades, nos ofrece oportunidades para conectar, sanar y crecer, si estamos dispuestos a aceptarlas. La pregunta final que esta historia plantea es para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a cambiar, a abrir nuestro corazón y a dar segundas oportunidades, tanto a los demás como a nosotros mismos? Porque, al igual que el millonario y la niña, también tenemos el poder de transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Solo necesitamos dar el primer paso, como ellos lo hicieron, y confiar en que el amor y la bondad nos llevarán a donde necesitamos estar.